Amén. Abramos la Biblia y vamos a estudiar un poquito, y digo un poquito porque no creo que el tiempo sea suficiente para poder exponer todo el contenido en un solo culto. Abra su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al versículo 7. Simplemente ahí hay una instrucción. El apóstol Pedro escribe esta carta diciendo a la iglesia, hablándole del carácter, la importancia del carácter maduro de un cristiano. Y dice, del versículo 5 al versículo 7, dice, vosotros también, segunda de Pedro capítulo 1, del 5 al 7, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Hemos estudiado estas cualidades o características de lo que es el carácter de un cristiano maduro, de un creyente que ha madurado. Para con Dios, madurar no es tener muchos años en la iglesia. Madurar es discernir su propósito después de nuestra salvación, el propósito de Dios en nuestra formación. Se lo voy a repetir. Después de Dios rescatarnos en Cristo, salvarnos por Cristo, redimirnos por Cristo, la preocupación más grande que Dios tiene es formarnos. Formarnos. Se parece mucho al mundo natural. Cuando hay un padre responsable, no solamente es que engendró un muchacho o una mujer que parió un muchacho. Si es responsable, piensa, yo tengo que poner a este muchacho en la escuela. Yo tengo que formar a este muchacho para que sea un ente de bien en el futuro o para que sea una persona que se valga por sí misma. ¿Estoy hablándole en español? Entonces, eso es en lo natural, pero en lo espiritual el Señor dice lo mismo. El Señor dice, bueno, yo te salvo, ahora quiero formarte porque tú vas a llevar mi honra, tú vas a llevar mi nombre sobre tus hombros y si yo no te formo, no lo podrás hacer bien. Por eso es que tenemos que, con dolor, sufrir el mal testimonio de muchos creyentes porque aunque tengan años en la iglesia, no han sido formados, no han sido instruidos. Le falta instrucción y al no tener instrucción caminan dando tumbos o palos a ciega, como decimos nosotros. En la verdad de la fe, cuando una gente se convierte a Cristo, el Espíritu Santo le da dones, como dice Romanos capítulo 11, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te puede dar dones tan pronto te salva. Y los dones son capacidades o habilidades ungidas por Dios para el servicio de la obra de Dios. Pero los dones caminan bajo el carácter maduro, dando testimonio de Cristo. Cuando no hay un carácter maduro, un don o dones que una persona pueda tener, si no es madura en Dios, ese mismo don puede ser su peor arma. Porque el don, si no hay carácter, se convierte en tropiezo después. Le contaba el domingo de una experiencia que leí de un predicador que era un hombre de Dios completamente usado por Dios en milagros, en sanidades y en prodigios. Era glorioso lo que predicaba, era glorioso lo que se manifestaba. Entonces una mujer se le acercó a la esposa y le dijo, wow, tú eres una mujer privilegiada, eres bendita, que tienes un ungido en tu casa. ¿Qué se siente ser la esposa de un ungido? Y la esposa le dijo, bueno, yo quisiera tener el mismo hombre que tú ves en el altar, yo lo quisiera tener en mi casa. ¿Entendió? ¿Qué le quiso decir? Una cosa es en la casa y otra cosa es en la iglesia. Y eso es lamentablemente una dualidad de vida, eso es doble moral. A la larga eso trae tropiezo. ¿Por qué? Porque lo que usted es, usted no lo puede ocultar, va a salir porque va a salir. Pero si usted es formado, si usted es instruido desde adentro hacia afuera, a usted no hay que empujarlo, va a fluir lo que hay dentro de usted.
Por eso en el último tiempo el Espíritu Santo ha querido, y no sé hasta dónde Dios nos va a llevar en esto, de insistir en la formación de la iglesia. Forma cristianos, forma líderes, forma hombres y mujeres que tengan carácter, que sean de una sola costura, que puedan decir amén y es amén. ¿Estoy acá? Entonces, el apóstol Pedro da una lista de componentes que hacen que el carácter de Cristo se refleje en nosotros. Igual que en Gálatas 5, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en el versículo 22 y 23, habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Los 9. Si usted lo mira, el fruto del Espíritu está ahí y ese es el carácter de Cristo. Pedro añade otras cualidades al carácter de Cristo y nos la pone como si fuera una dieta, una por una, por porciones, como dice el doctor Aquino. La porción primera es la fe. Sin fe es imposible caminar con Dios. La salvación es por fe, la sanidad es por fe, la liberación es por fe, la victoria es por fe, todo es por fe. Vivimos por fe, el justo por la fe vivirá. Pero dice, a esa fe tienen ustedes que añadirle entonces virtud. O sea, virtud es la capacidad de actuar, de accionar bien. Esa virtud, dice Pedro, añádanle conocimiento. Hay mucha gente, como dice mi pastor, él dice, hay mucha gente sincera que están sinceramente equivocados. Es sincero el hermano, pero está equivocado. O es sincera la hermana, pero está equivocada. Porque le falta conocimiento. Al faltarle conocimiento, obviamente comete torpezas, comete errores, comete faltas que son sustentadas en la ignorancia. La ignorancia es una enemiga que vamos a tener que combatir hasta que Cristo venga o hasta nos vayamos, porque siempre habrán cosas que nos faltan. Siempre nos faltará algo que aprender. Todos los días se aprende algo. Estamos acá. Entonces, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. De ese temita hablamos muy buen rato, del dominio propio. Después dice, al dominio propio añadirle paciencia. Si usted lee el devocional que estoy escribiendo, voy a escribir de la paciencia un poco. Estoy escribiendo sobre el fruto del Espíritu, porque Dios me ha insistido en eso. Paciencia. Macrutumía, la palabra en griego, paciencia, la capacidad de poder esperar que algo bueno pase. No pasividad, paciencia. Lo que menos hoy la gente se le ve a flor de piel es tener paciencia. Somos la generación de los desesperados, la generación express. Pero dice Pedro más, y a la paciencia añadid, después de la paciencia, cerraron sus Biblias. Después de la paciencia dice que le pongamos piedad. Y esa palabrita como que suena como media, qué sé yo, como muy poco común. Y en verdad no se oye mucho hablar de la piedad. Sin embargo, esa palabrita piedad determina mucho en la vida de un creyente. Porque piedad, la palabra piedad, desde el significado desde el latín, viene de la palabra pietas, que es la misma palabra piedad, y viene de la palabra pius, es la raíz, que es la palabra que se traduce como devoción, o alguien que se aparta del mal. Oiga eso, alguien que se aparta del mal. En otras palabras, la piedad es mi devoción. Una persona que no tiene devoción para con Dios, podría tener muchas cualidades, pero la falta de devoción es la falta de comunión también. Una persona que no tiene devoción no tiene comunión. Y si no tiene comunión, no tiene revelación de lo que Dios quiere, de quién es Dios, de que Dios quiere revelar. Y es parte de la debilidad de este tiempo. Fíjense que en los celulares, no sé si ustedes algunos lo han hecho, yo los otros días me encontré por accidente, porque yo no soy muy tecnológico, y le di a la pantalla y veo que dice tiempo de duración en pantalla.
Y digo, ¿de dónde salió esto? Y después veo que dice 5 horas y tantos minutos. Digo yo, Dios mío, yo me he pasado 5 horas en la pantalla hoy. Pero ven acá, ¿cómo es posible? Y yo creo que algunos se pasan más de ahí. La devoción es el tiempo en que yo invierto en Dios, en mi comunión y en mi dedicación a conocerle. Porque aunque lo tengo, aunque Él es mi Dios, necesito conocerle más. Entonces, esa palabra piedad es la palabra devoción, es la palabra apartado del mal en cuanto a nosotros. Pero en cuanto a Dios, tiene 2 definiciones. En cuanto a Dios, la palabra piedad es la misma palabra misericordia. Cantábamos cuando éramos religiosos, ten piedad, Señor, ten piedad, ¿sí o no? Soy pecador, ten piedad. Y yo creo que Dios ha tenido piedad de nosotros. Ha tenido compasión, ha tenido misericordia. En cuanto a Dios, la palabra piedad es misericordia. Es la misma palabra, misericordia. Pero en cuanto a nosotros, la aplicación en nosotros, la palabra piedad es la palabra devoción, que también va a revelar misericordia. Porque si yo tengo comunión con Dios, de la misericordia recibida, de esa misericordia yo daré. ¿Lo entendió? Si tengo comunión con Dios, de lo que recibí, doy. De lo que aprendí, enseño. ¿Estoy hablándole a alguien? Entonces, la piedad como tal es determinante en la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque la comunión o la devoción es individual. Yo puedo servir por un hermano en la iglesia, puedo hacer el trabajo que el hermano hace, puedo lavar el baño, puedo cuidar el parqueo, puedo manejar una cámara, puedo manejar un micrófono, puedo manejar el sonido, pero yo no puedo tener devoción por él. La devoción es personal, la devoción es individual, es algo que no se transfiere. O sea, no es que tú o adora por mí o ora por mí. No. Es que yo necesito hacerlo yo, porque esto es personal. Es como el cepillo dental, eso es personal, íntimo. Usted no lo puede transferir, ni lo puede negociar, ni lo puede prestar. Entonces, la realidad de nuestros tiempos es que para muchas cosas hay tiempo, pero para la devoción no hay. Para la devoción es un trabajo enorme, para mucha gente doblar las rodillas. O para mucha gente sentarse un rato a leer un salmo, a decir, conforme a mi vientre espiritual, así debo yo comer. En el vientre natural, usted, si es como meloncito, se le va a notar. En el vientre espiritual, si usted come Biblia, se le va a notar también. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y así mismo es la devoción. En la devoción bíblica yo estoy llenando mi depósito. En la devoción de oración yo estoy conociendo el secreto de Dios para mí. En el libro de Salmo, capítulo 25, versículo 14, la Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos Él les va a revelar su pacto. En la piedad, en la devoción íntima, Dios va a revelar su secreto. ¿Qué Él quiere que yo entienda? ¿Qué Él quiere que yo vea? ¿Qué Él quiere que yo pueda hacer? ¿Dónde lo va a revelar? Es en el secreto. Mateo capítulo 6, cuando Jesús enseñó sobre la oración. También Lucas capítulo 11, cuando Jesús enseñó sobre la oración. En el capítulo 6, Jesús dice algo muy interesante. Jesús dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y dice, y cierra la puerta. ¿Aló? O sea, le dice, cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está el Padre? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público.
Les voy a dar un testimonio de esto. En el año 2009, ya hace unos 11 años, 12 años, nuestra iglesia empezó un proceso de crecimiento, empezó a crecer. Dios empezó a añadir personas, no porque nosotros hagamos eventos, ni uno más uno, ni trate a Pedro, ni trate a Juan, no. Dios empezó a traer gente. Y ese año Dios nos mandó a que fuera el año de la comunión íntima. No sé si algunos aquí lo recuerdan. Se llamaba, poníamos un letrero, cada año se ponía un letrero en el frente. Año de la comunión íntima con Jehová. Fue 2009. El templo no tenía esta forma que tiene ahora, simplemente, ni tampoco tenía esta plataforma. La plataforma era muy bajita, y el templo, bueno, busca un video si usted quiere del año 2010, 2011 para que usted vea. Y cuando subo aquí al púlpito a predicar y abro mis ojos, veo la iglesia llena, de esquina a esquina llena, un miércoles por la noche. 550 personas un miércoles por la noche. Yo dije, Dios mío. Y dije, no, pero yo estoy viendo mal. ¿Será? Hice así. Me limpié los ojos y miré otra vez. Y dije, pero Señor, pero la iglesia está llena. Entonces el Señor me dice, lee el texto que tú estás predicando. Ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. ¿O acaso tú estás predicando algo que tú no crees? Cree que lo que estás predicando es así. Pide en secreto y yo recompenso en público. Y prácticamente todo lo que usted ve en esta casa espiritual se ha formado en el secreto. Se ha pedido en el secreto. Todo lo que usted ve en lo natural, tangible, esto fue pedido a Dios. Esto no fue un invento de que nosotros se nos ideó, tuvimos una buena idea, una brillante idea. No, fue pedido a Dios, fue concebido en la intimidad. Entonces, esa intimidad es la piedad que Dios nos está empezando a decir ahora. Todos los atributos que tengamos, podríamos ser eruditos en la palabra, podríamos tener la paciencia del siervo Job, podríamos tener muchísimas cosas, pero si no tenemos devoción, hermanos, estamos desconectados, estamos offline, no online. Entonces, piedad significa devoción en cuanto a nosotros, devoción a la palabra, devoción a la oración, devoción a la comunión con Dios. Y hablamos de que hay tres tipos de piedad aplicada a nosotros. Uno, la piedad personal. Dos, la piedad familiar. Y tres, la piedad congregacional. Cuando la iglesia tiene comunión personal, familiar y congregacional, es una iglesia equipada para conocer los secretos de Dios. Secretos de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Hoy nosotros, que somos los gentiles, no somos judíos de nacimiento, los que no hemos nacido en Israel ni somos de descendencia judía, somos llamados gentiles, pueblo que no era pueblo, dice Primera de Pedro, capítulo 2, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Pablo dice en Romanos que hemos sido injertados en el olivo es Israel, Dios nos metió en el olivo a través de Cristo. Pero, ¿sabe qué? ¿Cómo llegó el evangelio a los gentiles? ¿Cómo llegó el evangelio a los gentiles? Dios quiso a través de los judíos, Juan capítulo 4, hablándole a la mujer samaritana Jesús en el pozo de Sicar, en el pozo de Jacob, dice que Jesús le dijo a la mujer, la salvación viene de los judíos. Es verdad. Dios quiso hacer algo Dios quiso salvar al mundo desde los judíos. Jesús es judío de nacimiento, pero hubo un problemita, que los judíos secuestraron la revelación que el Dios del cielo le dio a Moisés y lo hicieron un Dios exclusivo de ellos. Y Dios le dijo, no, yo los escogí a ustedes para con ustedes alcanzar al mundo. Ellos no entendieron eso.
Al no entender eso, Dios en su misericordia le puso un pare a los judíos y le dijo, paren ahí, yo volveré por ustedes, pero yo tengo un pueblo que voy a salvar en las naciones. Y ese pueblo somos tú y yo. Los gentiles, paren ahí. Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil que yo debo salir a buscar. Estaba hablando del pueblo gentil, no estaba hablando de las regiones circunvecinas, está hablando del pueblo que no era judío. Pero ¿cómo entró el evangelio al mundo gentil? Esto es algo que Dios en su soberanía lo planifica todo perfecto. Abra su Biblia, le voy a enseñar, capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 10, ábrala y vamos a leer un poquito. Ahí, vamos a leer. Del 1 al 3. Hechos 10 del 1 al 3. Si lo tiene me dice amén, si no yo lo espero. Dice Pedro y Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión era un jefe de 100 soldados, que venía a ser un rango superior. En la milicia hay rangos inferiores o militares de rangos inferiores y hay rangos superiores. Un militar superior es creo que de capitán o de mayor de mayor arriba. De mayor arriba son. Bueno, si es oficial de teniente en adelante ya es un rango superior. De mayor arriba es un rango superior, más o menos. Bueno, la idea es que este hombre tenía un rango, escuchen, interesante esto, este hombre era un militar. Este hombre era un militar, no era un vendedor de ovejas o un vendedor de ganado, no, era un militar. Y cuando yo estudiaba anoche esta palabra me puse a pensar, wow, Señor, ¿por qué tú escogiste un militar para ser el instrumento para los gentiles? Y me quedé meditando por un rato. Porque Dios, en su soberanía, quiso escoger un testimonio de una gente ordenada. Nadie dijo amén. Escogió a un hombre ordenado. Un hombre que supiera lo que era el orden. Y dice la Biblia, centurión de la compañía La Italiana, piadoso. ¿Está leyendo conmigo? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas. En otras palabras, daba dinero a los pobres, al pueblo, y oraba a Dios, ¿cuándo? Siempre. Ahí se abre la puerta de los gentiles. Si usted se lee en los capítulos anteriores, cuando Pedro tuvo la situación aquella que tuvo, usted recuerda que Pedro en un momento dado tuvo un éxtasis, tuvo un momento donde Pedro estaba en un ayuno y Dios les reveló que venía un manto como un mantel gigante lleno de animales, cuadrúpedos, reptiles y de todo. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Pedro dijo, Señor, no, yo nunca he comido cosa inmunda. Y volvió el manto y bajó del cielo y la visión se mantenía y Pedro veía el mantel que venía y se le ponía al frente y le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro decía, no, Señor, yo desde mi niñez he guardado la ley y yo no he comido nunca cosa inmunda. 2. A la tercera, Pedro, mata y come. Y Pedro dice que no. Y Dios le dice a Pedro, Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo a lo que yo ya limpié? Y se quedó la conversación ahí. Pedro no entendió ni papa. No entendió nada. Pero ¿cuándo entendió Pedro? Pedro entendió en el capítulo 10, cuando Dios manda a buscar a Pedro de casa de Cornelio para ir a la casa Pedro estaba en casa de Simón Curtidor,
Ahí fue que se le dio la revelación y Dios lo manda a casa de Cornelio, un centurión romano que no era judío, y Pedro dice, ustedes saben lo abominable que es para un judío juntarse con un gentil. Dice Pedro, ustedes saben lo abominable. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, ve Pedro porque yo lo mandé. Ve Pedro porque yo lo preparé. Pero cuando Pedro entra en esta casa se encuentra con un varón de rango militar que era piadoso y temeroso de Dios. ¿Cuál es el primer atributo que la Biblia define en el versículo 2? ¿Cómo era Cornelio? Era piadoso, era un hombre devoto, era un hombre de devoción, era un hombre que inclinaba sus rodillas y su rostro ante el Señor todos los días y que de las bondades de Dios compartía con los pobres. Y dice la Biblia que era varón piadoso y temeroso con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cómo se abre la puerta a los gentiles? Por un hombre piadoso. Impresionante. Amados, hay puertas que se abren solamente cuando usted tiene comunión con Dios. Hay puertas que se abren cuando hay comunión. No es por hacer mucha diligencia. El que abre las puertas es Dios. Y hay puertas que Dios cierra y hay puertas que Dios abre. Pero cuando Dios abre y nadie cierra. Y hay puertas que se abren, hermanos, cuya llave es nuestra fe de rodilla delante del Dios Todopoderoso. Hay misterios que suceden cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios dobla sus rodillas delante del Dios Todopoderoso. Hay cosas que no se explican a la razón. Hay cosas que no se explican con pensamientos humanos que acontecen en el mundo espiritual. Cuando una mujer dobla su rodilla, cuando un hombre dobla su rodilla y clama al Dios del cielo, algo empieza a pasar. Por eso sigue siendo, para nosotros sigue siendo oxígeno la oración. Oxígeno la oración. ¿Qué ha pasado con el mundo en este último año y medio, año y 8 meses? El mundo ha sido azotado por un virus cuya maquinación, si lo aplicamos a lo espiritual, podría ser muy interesante hacer una comparación de cómo opera el virus en lo natural y cómo se puede reflejar en lo espiritual. El virus empieza a generar malestares en el cuerpo, dolores de cabeza, tupición en la nariz, dolor en la garganta, y si te agarró los pulmones, prepárate que te la va a poner difícil. Eso hace el enemigo en el mundo espiritual. Empieza a crear pesadez. Pesadez para orar, pesadez para venir a la congregación, pesadez para leer la Biblia, pesadez para integrarte a los grupos de oración, pesadez. Empieza a dolerte todo y te agarra la garganta. Y cuando te agarra la garganta no tienes fuerza para decir ¡Jehová! Te agarró los pulmones, espiritualmente te ahoga. Te ahoga espiritualmente. Señores, esta pandemia no solamente ha matado personas en lo natural, hay muchos que se han apartado de los caminos de Dios en lo espiritual también. ¿Y usted sabe a quién le echan la culpa? Es a la pandemia. Y tiene razón, es verdad. En el mundo espiritual la pandemia generó en ti un ahogo y te ahogó. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo más procura o más le molesta dentro del cuerpo de Cristo es una iglesia que doble rodilla. Amados, el hombre o la mujer que puede doblar sus rodillas delante de Dios podrá estar de pie ante cualquier adversidad que venga. Se lo voy a repetir.
El hombre o mujer que dobla sus rodillas delante de Dios podrá mantenerse de pie ante cualquier adversidad, porque estuvo en la presencia del Señor. Entonces, el mundo gentil, nosotros, se nos abrió la puerta porque hubo un piadoso. Hubo un piadoso. Hubo un hombre que no conocía al Dios de los judíos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero él oraba a Dios y era temeroso. Tenía principios de temor porque sabía que había un Dios en el cielo. No lo conocía ni tenía revelación a la plenitud de decir que era un hombre que tenía el conocimiento pleno. Si usted se lee ese capítulo entero, usted se va a dar cuenta de que Cornelio era un hombre tierno, tan tierno que cuando Pedro fue, Cornelio se le arrodilló. Léase ese capítulo entero. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, Cornelio se le arrodilla. Y Pedro le dice, hey, no lo haga. Yo soy un hombre igual que tú. Porque Cornelio no tenía la revelación completa. Pero cuando Pedro entró y Pedro vio el escenario, Pedro dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que le busca y le teme. No hace acepción de personas. Amados, anoche en la oración, el siervo José Báez trajo una palabra que en lo personal, yo dije, Dios mío, si esto lo entendiéramos por lo menos 50 de los que estamos aquí. La palabra que él reflexionó es la palabra que hemos dicho desde este púlpito muchas veces, hermanos, somos una familia, caminemos juntos, oremos el uno por el otro, ayudémonos el uno al otro, si uno está caído el otro vaya y lo levante. Pero ¿cómo podríamos nosotros interpretar esa verdad si no tenemos comunión, si no tenemos piedad? Cuando tengo piedad, puedo ir al trono y ver que el que me levanta a mí, lo levantará a él también. Y puedo ver que Dios usó a alguien. Fue muy linda la oración del lunes en la noche. Fue muy lindo, todos los lunes son preciosos. Pero fue muy lindo oír a este varón exhortarnos. Y después oír a Fran dar un testimonio. Porque, amados, ¿quién de nosotros puede creerse que es fuerte por sí mismo? Si Dios no nos ayuda, nada somos. Pero bienaventurados también si tenemos un hermano que nos acompaña en nuestro proceso, que dice, estoy aquí contigo y estoy aquí hasta que crucemos del otro lado y del otro lado cantaremos el himno de victoria. Pero para que eso pase, este hermano que te está acompañando tiene que tener revelación de lo que es la piedad. Porque si tú lo que tienes es un amigo como para tú llorar, no, es un amigo que levante tu fe, que exhorte tu fe, que direccione tu fe, porque tiene piedad, tiene comunión íntima con Dios. Por eso decía el siervo José Báez, que el Señor lo bendiga donde quiera que esté, él decía, cuando estemos en un proceso, busquemos hermanos maduros que nos puedan cargar, que nos puedan ayudar. En otras palabras, busquemos hermanos piadosos. Busquemos hermanos piadosos para que podamos nosotros caminar este camino con la ayuda de un hermano que es más fuerte que yo, hasta que yo me fortalezca en el nombre de Jesús. Eso es manifestando piedad, hermanos. Y yo creo, si no me equivoco, que todos los que estamos aquí necesitamos como que alguien esté ahí con nosotros también. Yo cargo contigo este proceso, yo estoy contigo en esta batalla. Estamos juntos, hermanos, estamos peleando en la misma guerra. No somos rivales, somos compañeros de milicias. Y tu victoria será mi victoria. Y tu proceso es mi proceso hasta que venzamos en el nombre de Jesús. Pero no dejemos que la soledad nos arrincone y nos aísle. Entonces perdamos la bendición de caminar juntos en el cuerpo. Los piadosos son los que se atreven a acercarse al hermano que está caído.
Los piadosos son los que llaman, los piadosos son los que escriben, los piadosos son los que piensan cómo estará el hermano, cómo estará la hermana. Los piadosos son los que ven un hermano afuera extraviado y le duele cuando lo ve que está extraviado, le duele. No es contra mí el pecado, no es contra la iglesia el pecado, es contra Dios el pecado. Pero te duele porque tú no quisieras ver a tu hermano así. Tú sientes compasión y misericordia porque tú eres piadoso. Y el que es piadoso no puede ver un hermano y alegrarse de que se fue al mundo. Amado, eso es diabólico. Tú no te puedes nunca alegrar que un hermano se aparte de los caminos. Tú nunca te puedes alegrar de que un hermano dejó el ministerio. Al contrario, debes sentir dolor porque un hermano soltó en la honra de un llamamiento tan grande. Pero ¿dónde se te va a revelar eso? Es en la comunión íntima. Es en la comunión íntima. Por eso la piedad va a ser para nosotros una pieza, mire amado, es como la bujía. Usted puede tener el motor completo y todo, pero le falta la bujía. Hasta que esta bujía no tire esa chispa en nosotros, todo conocimiento que podamos tener, todo don que podamos tener, todo talento que podamos tener, si no tenemos piedad, en nosotros van a ser ineficaces, no van a dar el grado. Amado, a Dios no lo va a impresionar un cántico lindo, aunque Dios se agrada del cántico lindo. Dios lo va a impresionar un corazón contrito y humillado. Lo va a impresionar una persona que pueda decir, yo sé a dónde ir, yo sé en quién buscar respuesta. ¿Aló? Cuando generalmente las personas del mundo hablan de problemas familiares, económicos o sociales, o de relaciones o de salud. Pero el mayor problema del hombre es con Dios. Si se resuelve el mayor problema del hombre, se resolvió todo. Porque lo demás es un asunto de tiempo. Mi mayor problema era con Dios y se resolvió en la cruz del Calvario. Y se resolvió porque Dios tuvo piedad de mí. Abra su Biblia en el Salmo 51. Tomaré 2 o 3 minutos más ya y creo que los despido. Salmo 51. Cuando David pecó contra aquel, en aquel acto tan fuerte, David clamó a Dios. Versículo 1. Salmo 51, versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Aquí lo pone en plural. Borra mis rebeliones. ¿Qué estaba haciendo David? Resolviendo un problema que él tenía con Dios. Porque fue contra Dios el pecado. Fue contra Dios el pecado. Mire el versículo 4. Ahí mismo, en Salmo 51, versículo 4. Versículo 4, 51, 4. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David entendió que su pecado, lo que él hizo con aquella mujer, lo que él hizo con aquel hombre, fue desastroso, pero el primero que ofendió fue a Dios. Y cuando David se arrepiente, le dice a Dios, yo pequé contra ti. Cuando ofendemos a un hermano de palabra, de acción o de hecho, amados, el primero que ofendemos es a Dios. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa y vuelve a la casa, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a ver si alguien sabe Biblia. Cuando volvió a la casa, ¿qué fue lo que dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No le dijo, me bebí todo lo que me diste, o me fui con prostitutas. No, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Apeló a la piedad de Dios.
misericordioso, paciente y clemente es nuestro Dios, lento para la ira, ágil en misericordia. Y de lo que Él mismo nos da, Él mismo quiere que demos. ¿Qué usted ha recibido de Dios? Yo no sé usted, pero yo he recibido muchas piedades de Dios. Porque hasta aquí estoy de pie. Flaco y débil, pero estoy de pie. Lleno de dificultades, pero estoy de pie. Y puedo decirle, amado, que de la misericordia recibida, misericordia puedo dar. Por eso usted verá que en esta casa espiritual, nuestro énfasis siempre va a ser hacia el Dios de las misericordias. ¿Por qué? Te dirá, ¿y por qué? Porque eso es lo que hemos vivido. El que me predica juicio, yo creo que todos pasaremos por el tribunal de Dios, lo dice la Biblia. Llegaremos todos al tribunal de Cristo. Pero en lo que yo he vivido en mi vida, yo he vivido misericordia, piedad, paciencia, perdón, y de eso que yo tengo que hablar. Cuando Dios me pase por el juicio, entonces yo hablaría del juicio. Yo estoy viviendo sus misericordias y sus piedades. Por eso predico piedad, por eso predico misericordia, por eso predico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces cae el justo y a la 7ª vez lo levanta Jehová todavía. Nosotros somos llamados a ser piadosos porque nuestro Dios ha tenido piedad de nosotros. La iglesia tiene que ser cauta, entendida. Si hoy tú puedes predicar a Cristo, es porque Él tuvo misericordia de ti. Si Él te hubiese pasado por el juicio, tú no estuvieras aquí, ni me estuviera escuchando. Tú estás escuchando y estás aquí porque Él ha tenido piedad de ti y de mí también. Y de la piedad que yo recibí, de eso debo tener con mis hermanos también. Entonces, Dios tuvo piedad de mí y yo vengo y mido a mi hermano con la vara y lo juzgo y lo señalo. Y fíjese bien, cada vez que usted señala, usted tiene un dedo para allá y tiene 3 para acá. O sea, que el juicio que yo señalo sobre alguien, sobre mí cae 3 veces. Ay, hermanos, cuánto nos falta madurar y aprender estas cosas. Pero yo creo que estamos en el camino y Dios quiere seguirnos enseñando. Porque nadie aquí llegó sabiendo, sino que todos los que estamos aquí estamos aprendiendo. ¿Alguien dice amén? Aprendiendo a vivir la vida de Dios. A vivir como Dios vive. A ser paciente, a ser misericordioso, a ser condescendiente, a ser veraces. Eso es lo que Dios nos está diciendo. No voy a decirle más de lo que significa piedad, porque lo que viene es más profundo todavía y no nos va a dar el tiempo. Quisiera pedirle a usted que simplemente recuerde, hoy somos lo que somos porque Dios encontró un piadoso. Alguien allá afuera puede conocer a Cristo si tú vas como un piadoso. Mucha gente no se acerca a las iglesias porque los que se le acercan son jueces, son fiscales, son literalmente mutiladores de la fe. Pocos se acercan con piedad, pocos se acercan con misericordia, pocos se acercan a decirle, como tú estás, así yo estaba, y Dios tuvo misericordia de mí. Y el que lo hizo conmigo lo puede hacer contigo. Amado, desde la óptica natural, es inhumano ver un herido y en vez de sanarlo, acabarlo de matar. En la óptica natural, eso es horroroso. En la óptica espiritual, es igual. Un hermano herido y en vez de tú levantarlo, tú le pones más fuerte la pesa, más fuerte la espada, más fuerte el golpe para acabarlo de matar. No. Eso no es cristianismo. Cristianismo levanta al caído, sana al herido, consuela al abatido, dale al pobre, viste al desnudo, visita al preso. Eso es cristianismo.
Por eso Jesús habló y dijo: por cuanto me viste desnudo y no me vestiste, hambriento y no me diste de comer, enfermo y no me visitaste, maldito sois. Ay, Dios. ¿Y cuándo te vimos así a ti, Señor? Cuando tuviste a uno de estos pequeños y con ellos no lo hiciste, a mí no me lo hiciste. Amado, esto es serio, esto no es un juego. El evangelio no es una moda, el evangelio no es un entretenimiento, el evangelio es la vida de Dios. Y el que lo toma para vivirlo va a tener que vivir conforme, según y de acuerdo a lo que Dios ya estableció. No es de que según yo creo, no porque yo tengo mi propia interpretación, no porque yo tengo mi propia, no, amado, ya está interpretada. Ahora lo que hay que hacer es vivirla. ¿Está hablando en español a alguien? Amado, si algo pudiéramos pedir en esta hora es: Señor, hazme un hombre piadoso, hazme una mujer piadosa. Que yo sea conocido como un hombre piadoso, como una mujer piadosa, en el nombre de Jesús. Póngase de pie ahí donde está. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, si no sé dónde andará Willy, si me ayudan a que todo lo que hoy hemos oído se nos pueda quedar en el corazón. Y si salimos de aquí, vamos a la casa, vamos a la escuela, vamos al trabajo, vamos a la empresa, recordémonos que somos piadosos, que somos llamados a ser piadosos, que ahora lo que está en juego es mi comunión y la aplicación de lo que aprendí en el secreto. ¿Qué recibiste de Dios cuando fuiste a su presencia? ¿Aló? ¿Qué aprendí cuando estuve con Él? ¿O acaso no recuerdan que dos discípulos de los discípulos de Jesús fueron a predicar a algún lugar y no los recibieron, no le hicieron caso, como decimos nosotros en buen dominicano? Y ellos vinieron a Jesús enojados. Le dijeron: Señor, no nos recibieron en tal sitio, oramos para que descienda fuego. Y Jesús los miró y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ustedes están hablando en otro espíritu. Ese no es el espíritu que yo he venido. Yo no vine a buscar, yo no vine a condenar. Juan 3:17. Yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Encontró Dios un hombre piadoso, Cornelio, y ahí abrió una puerta. Y esa puerta está hasta aquí hoy. Si te encuentra a ti, hombre piadoso, mujer piadosa, Dios a través de ti abrirá puertas. En el nombre de Jesús. Puertas para que otros entren. Puertas para que otros conozcan. Puertas para que otros le vean. Puertas para que otros puedan creerle. Porque si Él lo hizo por ti, también lo hará por ellos.